Bien, ya dio inicio la grabación, entonces vamos a ver un tema de historia. ¿Qué vamos a ver? Bueno, lo que vamos a trabajar ahorita es identificar cuáles son los periodos de la historia. Bueno, es un criterio un tanto positivista o cientifista de lo que algunos consideran que debe ser la historia, pero que recuerden que la historia es continua, es un proceso continuo, no es un proceso tajante o que se pueda delimitar con precisión. Aunque marcamos periodos, no significa que aquí terminó y aquí empezó, y aquí termina y entonces empieza otro y hay un cambio así radical y completo. No, la historia es un proceso continuo. En ese proceso continuo vamos a encontrar que cada periodo a lo mejor no se corresponde con el siguiente o el siguiente todavía continúa con el periodo anterior, pero esta periodización de la historia sirve muchísimo para nosotros ubicarnos en cada uno de los acontecimientos que se van presentando. Lo que vamos a intentar ver hoy es la historia universal y cómo encaja la historia de México dentro de nuestra historia universal. Vamos a iniciar con el origen del hombre. Voy a marcar nada más los acontecimientos y algunos puntos importantes. Ya cada uno de ellos los vamos a estudiar en perspectiva y de manera completa. Bueno, vamos con el origen del hombre. Este periodo se da más o menos hace tiempo, hace algunos años, más o menos hace 4 o 7 millones de años. 4 o 7 millones de años. Algunos antropólogos no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿por qué? Porque se van encontrando fósiles cada vez más antiguos que se van relacionando obviamente con el hombre o con algunos de sus parientes cercanos. Bueno, a esto se le llama prehistoria. El proceso que tenemos aquí marcado dentro de lo que es la prehistoria es el proceso de hominización. Proceso de hominización. ¿Ok? Ya platicaremos con mayor detalle qué es ese proceso de hominización. Bueno, y ese proceso va a culminar más o menos en el 3500 antes de Cristo. Aquí sí ya hay una fecha más o menos exacta antes de Cristo porque consideramos ese periodo como el periodo que se marca porque es el registro más antiguo sobre la escritura o la escritura más antigua que podemos encontrar. A este periodo lo vamos a conocer como Edad Antigua. Dentro del periodo de la Edad Antigua vamos a tener la formación o constitución de la civilización. Aquí vamos a empezar con la civilización, aproximadamente la civilización. En el 3500, puede ser antes, recuerden que es un proceso continuo, y entonces durante el proceso de hominización, la formación de las primeras sociedades, pues se pudo dar primero la civilización y después la escritura, o primero la escritura y después la civilización. No se conoce, no se sabe qué fue primero, no importa tanto qué pudo haber sido primero. Ahora, ¿en qué momento termina este periodo de civilización? Vamos a tener aquí en la civilización dos momentos de la civilización, que ahí sí los tenemos que marcar muy bien, porque nos van a permitir las siguientes: lo que es la civilización antigua y lo que es la civilización clásica. La civilización clásica, que corresponde a Grecia y a Roma,
Eso es lo que nos va a dar pauta a el siguiente periodo. Ese periodo es el 476 después de Cristo y es con el declive del Imperio Romano, que le llamamos caída del Imperio Romano de Occidente. Esto corresponde a la caída de Roma, o lo que conocemos como Roma. Aquí entramos a un periodo muy interesante que se llama Edad Media. La Edad Media. Durante la Edad Media vamos a tener varios aspectos. Uno, que a este momento de la Edad Media se le va a conocer también como el Imperio Bizantino. Bizancio, el Imperio Bizantino. Vamos a tener el surgimiento del catolicismo y la formación de los feudos o el periodo feudal, feudalismo. Estos son tres aspectos de este momento que vamos a analizar y a estudiar un poco. ¿Cuándo termina o tiene más o menos una fecha de conclusión de la Edad Media? No con exactitud y no es tan tajante el asunto, pero aquí nos vamos a encontrar con dos momentos. En el 1453, esto es con el fin de la guerra de 100 años, así lo vamos a marcar, y el otro 1492, que es el encuentro con América, con el continente americano. Obviamente, aquí tenemos a Cristóbal Colón, a quien se le atribuye precisamente ese encuentro, aunque hay muchos rasgos de que tal vez pudo haber sido en algún otro momento. Entonces tenemos aquí 1453 o 1492. Cualquiera de las dos nos puede marcar muy bien. Sin embargo, ¿sí?, en este periodo lo que vamos a tener es la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿sí?, es decir, de Constantinopla, la toma de Constantinopla. Y un poquito después vamos a tener la llegada a América. Constantinopla, ahí está, Constantinopla. A este periodo se le va a conocer como la Edad Moderna. La Edad Moderna sí ya involucra muchos aspectos muy importantes y dentro de la Edad Moderna vamos a analizar tres acontecimientos o tres momentos de la historia. Esos momentos, acontecimientos, déjenme ponerlo aquí, marcar más o menos, para que los tengamos muy claros. Bueno, vamos a tener el Renacimiento. El Renacimiento, que se va a presentar de los siglos, el siglo XV al siglo XVI. Así. El que se conoce como el 400 y el 500, 1400, 1500. Después vamos a tener el barroco, que se le conoce como siglo de oro, ¿sí?, que es aproximadamente el siglo XVII, ¿sí?, lo que es el 1600. Y por último vamos a tener el periodo que se le conoce como la Ilustración, ¿sí?, o siglo de las luces, que se corresponde al siglo XVIII, 1700, siglo XVIII. Y este periodo va a terminar aquí en el 1789, o está más o menos marcado, con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, un periodo o un proceso muy importante de cambio, ¿sí?,
No es tan tajante, pero aquí sí pareciera que hay algo muy fuerte que se presenta. Aquí vamos a tener lo que conocemos como época contemporánea. Todavía no sabemos dónde termina la época contemporánea. Todavía no está delimitado o marcado dónde podría concluir este periodo, este momento, pero corresponde también a nuestra actualidad. Entonces, aquí sí hay varios acontecimientos que tenemos que analizar, muchos, ¿sí? Vamos a ir marcando cada uno de ellos poco a poco. Entonces, empecemos aquí por la independencia de las 13 colonias de la Nueva Inglaterra. Ya entenderán ustedes qué significa eso de la independencia de las 13 colonias de Inglaterra. Un proceso bastante importante. Después aquí vamos a marcar, ¿sí?, la emancipación de América. Vamos a poner aquí la emancipación de América. En periodos más o menos 1808 a 1821, ya empezarán a tener un poquito de idea de qué se trata. Luego vamos a tener aquí el periodo de proceso conocido como imperialismo. Eso es de 1870 aproximadamente. Y aquí va a terminar algunos periodos porque vamos a tener la primera revolución industrial. Ya lo iremos conociendo con mayor detalle. Luego se va a presentar el conflicto de la Gran Guerra, lo que conocemos como la Gran Guerra, o conocida como Primera Guerra Mundial, que va a ser de 1914 a 1918. Esa es la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Enseguida tenemos un periodo importantísimo que se conoce entreguerras o el periodo de entreguerras. Entreguerras, eso es de 1918 a 1939. ¿Sí? ¿Por qué se conoce como periodo de entreguerras? Pues porque vamos a tener un segundo conflicto que conocemos como la Segunda Guerra Mundial, que se da de 1939 a 1945. ¿Sí? La Segunda Guerra Mundial. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial tenemos un proceso histórico crucial que nos define muchísimo a nosotros mismos, que va a ser la Guerra Fría. Esa Guerra Fría que va a ser los Estados Unidos contra lo que conocemos como la URSS, es decir, el capitalismo contra el socialismo, está marcado de 1945 a 1991, con muchos acontecimientos que se van a presentar durante esa época. Y aquí tenemos ya un periodo, un poquito más para acá, está, vamos a marcarlo ahí, ¿sí?, donde termina ya la Guerra Fría, o va a concluir en 1991, y vamos a tener lo que es la globalización, ¿sí?, el liberalismo, la modernidad, o la llamada modernidad, la posmodernidad, si se le puede llamar así, terrorismo, el
liberalismo, entre muchos otros procesos. Esto hasta lo que es la actualidad. Entonces, ahora sí, tenemos aquí marcado, no hay una fecha, simple y sencillamente es la actualidad. Todo lo que representa nuestra actualidad. Eso es el mundo. Ahora, voy a marcar aquí abajo una línea, también hasta acá, ¿sí? Una línea derecha, obviamente, porque me quedó medio chueca, ahí. ¿Y qué vamos a marcar ahí? Pues precisamente América. Entonces, ¿por qué lo pongo aquí? Porque nuestra civilización en América más o menos va a tener un tiempo de 2500 antes de Cristo. ¿Sí? Aquí es, ¿sí?, las civilizaciones, entonces es los periodos prehispánicos. ¿Sí? Estos periodos prehispánicos o épocas prehispánicas lo vamos a llamar aquí como Mesoamérica, ¿sí? O los periodos prehispánicos o mesoamericanos, vamos a ponerle época prehispánica. Prehispánica, ¿sí? Voy aquí a hacer una pequeña división, aunque corresponde a estos periodos, pero vamos a marcar aquí una pequeña división, que va a ser el 1325. No todos los autores lo tienen bien definido o determinado, ¿ok? En el 1325 es la fundación de Tenochtitlán. Fundación de Tenochtitlán, ¿sí? Lo que podemos conocer como el Imperio Azteca o el México Tenochtitlán. México Tenochtitlán, ¿sí? Donde está marcado aquí el Imperio Azteca precisamente. Bueno, acá vamos a poner algunos periodos, ¿sí? A estos periodos se les conoce, ahorita van a entender por qué, periodo preclásico, periodo clásico y periodo postclásico, ¿sí? Mientras que a la fundación de Tenochtitlán, aquí lo que conocemos como el Imperio Azteca, para algunos historiadores es el periodo histórico. Para algunos, no todos están completamente de acuerdo con eso, ¿sí? Entonces tenemos el periodo histórico. Ahora, termina Tenochtitlán en el 1800, no es cierto, miento, en el 1521, ¿sí? A este periodo lo conocemos como el periodo de la conquista, que es dado por Hernán Cortés. Aquí tenemos a Hernán Cortés, entonces tenemos el periodo de la conquista. Y todo esto es lo que conocemos como la época colonial, que es la Nueva España, ¿sí? Aquí es la época colonial. Sí, época colonial. Vamos a ver que es muy interesante la época colonial, no lo vamos a estudiar mucho, no todo, ¿sí? Pero marcaron muchas cosas para nuestro país. Vean, estamos en el 1521, ¿sí? Por eso lo estoy marcando más o menos por aquí. Y esto va a durar, ahora sí, lo voy a marcar por acá, que vean, aquí está, hasta 1800.
XXI. Aquí lo vamos a poner más o menos para que lo tengamos ahí fijo. Lo voy a poner por aquí, para no, sí, mejor por aquí, para no ampliarme tanto, ¿sí? Entonces tenemos 1821 y esto es la independencia de México, o el periodo de la independencia, de 1810 a 1821, ese periodo. Y entonces tenemos aquí el México independiente. Es un proceso muy largo, ¿sí? Muy agotador para México, donde se presentaron muchísimos acontecimientos y fue bastante complicado. Y aquí vamos a 1917, que está marcado precisamente con la Revolución Mexicana. Ok, ahí vamos a tener a la Revolución Mexicana. Vean, 1817, lo coloco aquí, durante la Primera Guerra Mundial. Aquí vamos a tener el México revolucionario o postrevolucionario. México revolucionario. Y nuestro último periodo, que pudiéramos marcarlo para 1970, ¿sí? Aquí 1970, lo podríamos ver así, y donde entramos a, ¿sí?, México moderno. ¿Sí? Un periodo ya de México moderno, y entonces tenemos aquí la actualidad. No tenemos una fecha y lo que estamos enfrentando hoy en día. ¿Sí? Así podemos más o menos identificar, ¿sí?, dentro del contexto del mundo nuestra situación. ¿Ok? Vean, antes de que terminara la Guerra Fría, México entra a su periodo como de modernidad, ¿sí? Y le fue muy bien a México en un tiempo. Entramos en la Segunda Guerra Mundial, eso nos sirvió muchísimo. ¿Por qué 1970? Porque a partir de 1970 empezaron las crisis en México y alguna serie de conflictos marcados todavía por la Guerra Fría hasta lo que es nuestra actualidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahorita vemos con las preguntas. ¿Ok? Bueno, eso es la historia. Eso es lo que tenemos que estudiar. Tanto la historia del mundo, historia universal, como la historia de México. Entonces, aquí tenemos enmarcados. Se los pongo así para que ustedes lo tengan perfectamente claro, cómo va enmarcada todos los periodos históricos y más o menos todo lo que tenemos que analizar o estudiar. Bien, vamos a detener la grabación.